Hola, hola amigos, bienvenidos el día de hoy. En esta ocasión resolveremos un ejercicio de integral con el método de sustitución trigonométrica utilizando el triángulo rectángulo. Esta dice la integral de raíz cuadrada de 4 menos x al cuadrado diferencial de x. En el video anterior vimos que esta forma corresponde al despeje de un cateto y en especial al cateto adyacente. Por lo tanto, dibujamos el triángulo rectángulo. El cateto adyacente corresponde al integrando. Como les decía anteriormente, el 4 lo transformamos en potencia, 2 al cuadrado. Entonces, x corresponde al cateto opuesto al ángulo θ y la hipotenusa es igual a la constante a, que en este caso es 2. Entonces, para cada caso está asociada una razón trigonométrica. Obviamente, en este caso está asociada la razón trigonométrica coseno del ángulo θ, ya que por teoría coseno corresponde al cateto adyacente dividido entre la hipotenusa. Entonces, decimos coseno del ángulo θ es igual al cateto adyacente al ángulo, que es igual a 2 al cuadrado menos x al cuadrado dividido entre la hipotenusa. Multiplicamos en ambos miembros de la ecuación por 2 y nos queda 2 por coseno de θ es igual a 2 por raíz cuadrada de 2 al cuadrado menos x al cuadrado sobre 2. El 2 que está multiplicando a la fracción queda dividido entre 2 que está en el denominador y eso es igual a 1. Por lo tanto, esto implica 2 por coseno del ángulo θ es igual a raíz cuadrada de 2 al cuadrado menos x al cuadrado. Ahora elevamos al cuadrado ambos miembros de la ecuación y nos queda como entre paréntesis 2 por coseno del ángulo θ elevado al cuadrado y entre paréntesis raíz cuadrada de 2 al cuadrado menos x al cuadrado elevado a 2. Luego decimos que en el miembro izquierdo de la ecuación el exponente 2 lo distribuimos como exponente del factor 2 y de coseno del ángulo θ. Y en el miembro derecho la raíz se nos fue con el exponente 2. Luego sumamos en ambos miembros de la ecuación x al cuadrado y nos queda x al cuadrado más 2 al cuadrado por coseno del ángulo θ al cuadrado es igual a 2 al cuadrado menos x al cuadrado más x al cuadrado. Por lo tanto, x al cuadrado negativo más x al cuadrado es igual a 0. Luego, el 0 es el elemento neutro para la suma, por lo tanto, esto es igual a x al cuadrado más 2 al cuadrado por coseno del ángulo θ al cuadrado es igual a 2 al cuadrado. Ahora, restamos en ambos miembros de la ecuación menos 2 al cuadrado por coseno del ángulo θ al cuadrado. Y decimos x al cuadrado más 2 al cuadrado por coseno del ángulo θ al cuadrado menos 2 al cuadrado por coseno del ángulo θ al cuadrado es igual a 2 al cuadrado menos 2 al cuadrado por coseno del ángulo θ al cuadrado. Por lo tanto, 2 al cuadrado por coseno del ángulo θ al cuadrado positivo y el otro negativo es igual a 0. Y esto implica x al cuadrado es igual a 2 al cuadrado menos 2 al cuadrado por coseno del ángulo θ al cuadrado. El miembro derecho de la ecuación extraemos el factor común que es 2 al cuadrado. Entonces, x al cuadrado es igual a el factor común que es 2 al cuadrado y entre paréntesis 1 menos coseno del ángulo θ al cuadrado. 1 menos coseno del ángulo θ al cuadrado proviene de la identidad trigonométrica fundamental que dice que seno al cuadrado del ángulo θ más coseno del ángulo θ al cuadrado es igual a 1. Si nosotros despejamos esta identidad trigonométrica, nos queda como seno del ángulo θ al cuadrado es igual a 1 menos coseno del ángulo θ al cuadrado, que es la expresión que está entre paréntesis. Por lo tanto, la expresión que está entre paréntesis la sustituimos por seno del ángulo θ al cuadrado y nos queda como x al cuadrado es igual a 2 al cuadrado por seno del ángulo θ al cuadrado. Luego aplicamos en ambos miembros de la ecuación raíz cuadrada y decimos raíz cuadrada de x al cuadrado es igual a raíz cuadrada de 2 al cuadrado por seno del ángulo θ al cuadrado. Luego bajo el radical tenemos un producto entre 2 al cuadrado por la función seno del ángulo
ángulo teta al cuadrado, un producto. Por lo tanto, podemos operar esta expresión bajo el radical para que sea más didáctica la explicación. Y decimos 2 al cuadrado por seno del ángulo teta al cuadrado. Podemos extraer el exponente fuera del paréntesis, ya que es un producto. Entonces decimos raíz cuadrada de x al cuadrado es igual a más menos raíz cuadrada de 2 por seno del ángulo teta al cuadrado. Entonces x es igual a la raíz principal, que es la positiva, 2 por seno del ángulo teta, y también la raíz secundaria, que es menos 2 por seno del ángulo teta. Recuerden que la integral raíz cuadrada de 4 menos x al cuadrado diferencial de x proviene de una forma ya predeterminada, que es la integral de raíz cuadrada de una constante a al cuadrado, que en este caso es 2 al cuadrado, menos x al cuadrado diferencial de x. Entonces nosotros ya descubrimos el valor de x. Por lo tanto, ahora tenemos que descubrir el valor del diferencial, y eso lo conseguimos derivando la solución x. Entonces escribimos x es igual a 2 por seno del ángulo teta. Elegimos la raíz principal o la raíz positiva. Con la raíz negativa también funciona, y derivamos la expresión 2 seno del ángulo teta es igual a 2 por coseno del ángulo teta diferencial del ángulo teta. Por lo tanto, ya descubrimos el valor del diferencial de x. Ahora solamente falta sustituir los valores en la integral raíz cuadrada de 4 menos x al cuadrado diferencial de x, y al sustituir los valores nos queda como la integral de raíz cuadrada de 2 al cuadrado menos 2 por seno del ángulo teta al cuadrado. Este es el valor de x por el diferencial de x, que es igual a 2 por coseno del ángulo teta diferencial de teta. Luego distribuimos el exponente 2 en ambos factores, en el factor 2 y en el factor seno del ángulo teta, y nos queda la integral de raíz cuadrada de 2 al cuadrado menos, entre paréntesis, 2 al cuadrado por seno del ángulo teta al cuadrado por 2 coseno del ángulo teta diferencial de teta. Ahora operamos la expresión que está bajo el radical y nos queda como la potencia 2 al cuadrado, nos queda como 4, y dentro del paréntesis 4 multiplicando a seno del ángulo teta al cuadrado. Movemos los paréntesis y nos queda como entre paréntesis 4 menos 4 por seno del ángulo teta al cuadrado. Factorizamos por el factor común, y esto es igual a la integral de raíz cuadrada de 4 por el paréntesis 1 menos seno del ángulo teta al cuadrado por 2 por coseno del ángulo teta diferencial de teta. Luego nuevamente aplicamos la identidad trigonométrica fundamental, que dice que seno del ángulo teta al cuadrado más coseno del ángulo teta al cuadrado es igual a 1, y despejamos coseno y nos queda como coseno al cuadrado del ángulo teta es igual a 1 menos seno del ángulo teta al cuadrado, o sea, la misma expresión que está dentro del paréntesis. Luego sustituimos el valor de esta expresión y decimos la integral de raíz cuadrada de 4 por coseno del ángulo teta al cuadrado por 2 coseno de teta diferencial de teta. Ahora sacamos raíz cuadrada de 4 y de coseno de teta al cuadrado. Ambos factores tienen raíz cuadrada exacta. Por lo tanto, nos queda como la integral de 2 coseno del ángulo teta por 2 coseno del ángulo teta diferencial de teta. Ahora multiplicamos los números enteros y las funciones trigonométricas entre sí, y nos queda la integral de 4 por coseno del ángulo teta al cuadrado diferencial de teta. Ahora la constante 4 se extrae fuera del integrando y queda multiplicando a la integral, y decimos 4 por la integral de coseno del ángulo teta al cuadrado diferencial de teta. Ahora aplicamos una identidad trigonométrica para coseno del ángulo teta al cuadrado, y esta identidad trigonométrica nos dice que coseno del ángulo teta al cuadrado es igual a la fracción 1 más coseno de 2 por el ángulo teta sobre 2. Entonces sustituimos el integrando coseno del ángulo teta al cuadrado por su
correspondiente identidad y nos queda 4 por la integral de 1 más coseno de 2 por el ángulo teta sobre 2 diferencial de teta. Luego extraemos una constante que está implícita en el integrando y nos queda 4 por la integral de 1 sobre 2 por 1 más coseno de 2 por el ángulo teta sobre 1 diferencial de teta. Esta fracción también se puede escribir como 1 más coseno de 2 por el ángulo teta. Entonces la constante 1/2 nuevamente se extrae del integrando y nos queda como 4 por 1/2 por la integral de 1 más coseno de 2 por el ángulo teta diferencial de teta. Ahora multiplicamos 4 por la fracción 1/2 y nos queda 4 sobre 2. El 4 contiene al 2 dos veces. Ahora encerramos entre paréntesis y nos queda 2 por la integral de 1 más coseno de 2 por el ángulo teta diferencial de teta. Entonces distribuimos la integral en las dos expresiones. Luego integramos las dos expresiones o las dos integrales indefinidas que están dentro del paréntesis y nos queda como en la primera integral, la integral del diferencial de teta es igual al ángulo teta, y en la segunda integral nos queda como seno de 2 por el ángulo teta sobre 2. Luego multiplicamos 2 por todo lo que está dentro del paréntesis y nos queda 2 por el ángulo teta más 2 por seno de 2 por el ángulo teta sobre 2 más la constante de integración. Luego el 2 que está en el numerador contiene al 2 del denominador una vez, por lo tanto 2 por el ángulo teta más seno de 2 por el ángulo teta más la constante de integración. Luego seno de 2 por el ángulo teta se puede escribir de la forma 2 por el ángulo teta más 2 seno del ángulo teta por coseno del ángulo teta más la constante de integración. Hay que dejar en claro que 2 por seno del ángulo teta por coseno del ángulo teta es una identidad trigonométrica de seno de 2 por el ángulo teta. Ahora, todo este resultado final lo tenemos que dejar en función de las variables y constantes del triángulo rectángulo. Entonces, 2 veces el ángulo teta tenemos que usar la relación o la razón, mejor dicho, seno del ángulo teta, y eso se expresa como arcoseno de la razón cateto opuesto x dividido entre la hipotenusa o sobre la hipotenusa 2. Esto quiere decir que la razón trigonométrica que corresponde al ángulo teta es x sobre 2 multiplicado por 2 veces el valor de ese ángulo. Y ahora, sustituyendo en función de los valores del triángulo rectángulo en el resultado final, nos queda de la siguiente forma: más 2 por seno del ángulo teta, que es igual a cateto opuesto sobre la hipotenusa o entre la hipotenusa, por coseno del ángulo teta, que es igual al cateto adyacente entre la hipotenusa, más la constante de integración. Ahora, el 2 que está multiplicando contiene al 2 del denominador una vez, por lo tanto nos queda como x solamente. Luego arreglamos este resultado final y nos queda de la siguiente forma: 2 arcoseno de x sobre 2 más x por raíz cuadrada de 2 al cuadrado menos x al cuadrado entre 2 más la constante de integración. Y finalmente escribimos la integral de raíz cuadrada de 4 menos x al cuadrado diferencial de x es igual a 2 arcoseno de x sobre 2 más x por raíz cuadrada de 2 al cuadrado menos x al cuadrado sobre 2 más la constante de integración. No hay que confundir una integral trigonométrica resuelta por sustitución que una integral resuelta por sustitución trigonométrica, ya que la integral trigonométrica es aquella que trae en el integrando expresiones o funciones trigonométricas como seno de un ángulo, coseno de un ángulo y así sucesivamente. Entonces, la integral que está resuelta por sustitución trigonométrica es la que utiliza el triángulo rectángulo para resolverla de una manera más simple, pero el resultado queda en función de x, ya que la integral, como les vuelvo a repetir, no contiene ninguna función trigonométrica en su integrando. Bueno amigos, espero que les haya gustado este ejercicio y nos vemos en una próxima ocasión. Chau, chau.